Siempre se ha dicho que el AK ruso es mucho más resistente y robusto que su gran adversario, el fusil AR-15 diseñado en Estados Unidos. Pero a ver, Fonseca, tú que has hecho un vídeo sobre el M16, el AR-15, ¿cómo lo ves? Siempre se ha dicho que el AK-47 ruso es mucho más resistente y robusto que su gran adversario, el fusil AR-15 diseñado en los Estados Unidos. Como toda la ingeniería rusa, el AK-47 está hecho para durar y aguantar. Pensad que está fabricado en un país comunista. El objetivo no era vender muchas copias para ganar mucho dinero. El incentivo en una fábrica soviética no es crear fusiles con una vida útil corta, sino todo lo contrario. Por eso, a diferencia del AR-15, los AK-47 te pueden durar toda la vida si hace falta. Bueno, pues en este vídeo vamos a llegar al fondo del asunto. ¿Por qué se dice que el Kalashnikov es más duro, es más robusto, aguanta más? Eso es lo que os vamos a desvelar y además lo vamos a hacer comparándole con su gran adversario, el M16, el AR-15, el fusil por antonomasia de los Estados Unidos, que es mucho más pijo, vamos a decirlo así. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español y ahora, ¡comencemos! El AR-15 es lo que en España diríamos un fusil pijo, o como dirían en México, es muy fresa, muy especialito. Es como estos perros mal acostumbrados a comer jamón que luego no pueden comer las sobras que les tiras. Sería algo así como el Apple de los fusiles, que se rompe. Pues tienes que conseguir las piezas exactas del AR-15, no te vale cualquier otra pieza. ¿Y por qué es tan pijo? Pues porque en los años 60, Eugene Stoner, su diseñador, decidió que quería un arma sofisticada. Así que optó por utilizar aluminio aeronáutico y numerosas piezas mecanizadas, muy sofisticadas en los engranajes. En contraste, el Kalashnikov estaba hecho de madera, luego le pusieron baquelita en algunas versiones y hoy no sé ni de qué los hacen, pero os aseguro que también llevan mucho acero estampado y a día de hoy nada de aluminio aeronáutico. Y por supuesto utilizan el mínimo de piezas sofisticadas y caras. Claro, hay que tener en cuenta quién es el diseñador, Mikhail Kalashnikov. Y este señor bebía, como soldado del Ejército Rojo que había sido, de dos cosas. Primero, su experiencia como militar durante la Segunda Guerra Mundial, por tanto tenía la visión del soldado que ha estado en la trinchera. Y segundo, tenía la perspectiva del Ejército Rojo como organización industrial, como organización que había tenido que producir muchísimo armamento en tiempo de guerra. ¿Y cuál era la lección? Pues que la madera en Rusia siempre sobra, igual que los carpinteros, y que cuando se produce el conflicto es necesario producir fusiles para decenas de millones de hombres en muy poco tiempo. Vamos, que la velocidad de producción es lo fundamental y que no se puede detener porque hayas decidido ponerle piezas mecanizadas ultra complejas que además requieren máquinas ultra complejas que son escasas, que a menudo son importadas y que en muchos casos se han perdido durante los bombardeos. Vamos, que nada de muchas piezas mecanizadas y aleaciones de aluminio aeronáutico como exige el M16, por ejemplo. Un momento, Yago, ¿cómo que M16? Ay, ignorante de la vida, acabas de cometer un error. Anda, continúa y vete al grano, que yo tengo que grabar más vídeos. Está bien, Fonseca, iré al grano. La cuestión es que sí, el M16 tiene un diseño más especialito, más exigente. Sí, también es más preciso que el Kalashnikov y sí, a la vez es menos robusto. ¿Y a qué se debe exactamente esto? ¿Dónde está el motivo técnico concreto? Pues está en la toma de gases y todo el sistema para hacer el arma automática. Vamos a verlo. Para que un arma sea automática, su habilidad fundamental, la que le distingue de un fusil de cerrojo en el que tenías que acerrojar manualmente cada cartucho, es que el arma automática utiliza la energía del disparo para accionar una serie de mecanismos con los que introducir el siguiente cartucho automáticamente. Y la clave está justamente en cómo aprovechas la energía del cartucho, la que sale de aquí al quemarse, vamos a decirlo así, para poner en marcha ese mecanismo y esa serie de piezas. Obviamente, tanto el AR-15 como el AK-47 tienen una toma de gas sobre el cañón del arma, pero aquí acaban las diferencias. El AR-15 tiene una toma y un tubo mucho más estrechos y alargados, sofisticados, con la intención de tomar solo una pequeña y bien calculada cantidad de gas para accionar todo el mecanismo.
Claro, y como la energía está calculada, la cantidad de gas que va a pasar está ya todo muy calculado, muy medido, pues lo que sucede es que todo el arma es mucho más suave. Al final, además, tiene más piezas pequeñitas que permiten que el retroceso no vaya a lo bestia, vamos a decirlo así, contra la culata que tiene que soportar el tirador, sino que hay una serie de muelles, unos mecanizados, una cantidad de gas muy medida para que ese retroceso sea mucho más suave, mucho más smooth, vamos a decirlo así, que lo dirían los ingleses. Y de esa manera obtienes un arma con una precisión en el tiro pues muy superior, que te permite hacer disparos seguidos más rápidos, reapuntando al objetivo. Justo por eso, el alza del AK-47 consiste en dos pequeñísimos agujeros. Estos agujeros están pensados para que un buen tirador sepa sacarles partido. Ahora bien, si eres un tirador novato, pues te van a parecer muy estrechos. En cambio, el Kalashnikov es todo lo contrario. La toma de gases es bien gorda, de hecho se aprecia fácilmente, y en lugar de un complejo de piezas mecanizadas, utiliza un pistón bien gordo, una varilla que los gases empujan hacia atrás accionando todo el mecanismo a lo bestia. Claro, pensad en la diferencia, simplemente es una varilla con un mínimo de piezas complejas que al recibir todo el chorro de gas de repente echa para atrás la varilla y esa acciona todo el mecanismo. Hay energía de sobra y esa toma de gases no hace falta limpiarla mucho porque es todo muy grande, está pensado para que coja gas sin calcular y medirlo muy bien, entre gas en gran cantidad y ya está. Y eso garantice que el mecanismo siempre funciona, que no le tienes ni que hacer mantenimiento cada poco tiempo porque tiene de sobra gas que necesita para accionarse. En cambio, la pequeña toma de gases del M16 se tapona enseguida. ¿Por qué? Pues porque todas las piezas están encajadas como en un mecanismo de relojería, es decir, que en cuanto empieza a acumular restos de pólvora y gas muy caliente, pues se tapona. El gas empieza a entrar mal y el arma empieza a dar problemas. Y dicho esto, desconecto por aquí y os dejo en manos del maestro. Muchísimas gracias, Fonseca, pues ya sigo yo. La cuestión es que esa toma de gases se llena, vamos a decirlo así, de roña, de suciedad, de desperdicios del gas quemado y tienes que estar limpiándolo a cada poco tiempo porque si no va a llegar un momento en el que no entre suficiente gas como para accionar bien todo el mecanismo y vas a ser tú el que va a tener que hacerlo manualmente. Además, como hay tantas piezas pequeñitas, mecanizadas, más complejas, tú tienes que lubricarlas con mayor asiduidad, todo lo que te obliga a un mantenimiento más concreto del arma, a conocer mejor el arma y en fin, a tener que dedicarle más tiempo. En ese sentido es menos robusta. Claro, pensad incluso que para optimizar su propia toma de gases, Eugene Stoner utilizó un estándar de munición con determinada potencia, calidad y residuos. Es decir, lo que queda de la pólvora una vez se ha quemado. Pero cuando un país como Sudán, por ejemplo, con una industria del cartucho primitiva empieza a producir munición del calibre 5,56 milímetros, tienes un problema porque son balas mucho más sucias, que dejan muchos más restos o tienen menos potencia por la mala calidad de los propelentes, de los granitos de pólvora. Vamos, que ahí el M16 te da muchísimos problemas y exige una inversión industrial y un gasto en cartuchería de calidad importante. Claro, en contraste que hemos dicho que lo del AK está pensado ya para que entre gas de sobra, de tal manera que puedes utilizar munición de peor o de mejor calidad porque siempre entra suficiente como para accionar ese gran pistón, esa varilla gorda que recibe todo el gas de repente y acciona todo el mecanismo. Por tanto es mucho más sencillo. Eso sí, como en el M16 todo es más fino y sofisticado, la ventana de expulsión de casquillos se cierra casi herméticamente tras cada disparo, mientras que la del Kalashnikov, especialmente con el paso del tiempo, puede presentar holguras que son problemáticas si el barro, el agua o la arena se vierten sobre esa ventana de expulsión. Y sí, todo esto se refleja perfectamente en la mira, en el alza, mejor dicho, del Kalashnikov, que es mucho más abierta, es mucho menos precisa, vamos a decirlo así, que la del M16, precisamente porque no es posible tener el mismo grado de precisión con algo tan pequeñito, por así decirlo. Por eso si os comparáis el alza y la mira de hierro del Kalashnikov vais a ver que es bastante más abierta, no es tan precisa, tan enfocada como la del M16, porque el AK se va a basar más en hacer bastantes disparos más que en una enorme precisión del tirador y porque está pensado para otro tipo de soldado. En conclusión, el M16 exige mantenimiento habitual y cierto conocimiento del arma, además es caro de fabricar y es sensible al tipo de cartucho, pero si se cumple con estos factores, se trata de un arma más precisa que el Kalashnikov, es decir, que es un arma para un ejército profesional. Es más, si está perfectamente mantenido, puede ser incluso más robusto y aguantar mejor las condiciones de combate que el AK. En cambio, el AK es mucho más barato y sencillo de producir,
Por algo se han fabricado 5 veces más AKs que AR-15. Además, soporta mucho mejor el maltrato, la mala munición y lo que le eches. Así que es un fusil apto para ejércitos de recluta con cadetes poco adiestrados. Aunque ambas armas, ciertamente bien mantenidas, son más que adecuadas para el campo de batalla. Así que eso ha sido todo, amigos. Muchísimas gracias por estar ahí. Os invito a suscribiros a Political Room y a complementar esta información militar con información de carácter internacional. Por 80 céntimos al año podéis suscribiros, lo cual creo que es un precio pues más que asequible. Así que por lo demás, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y hasta otra.